Hola amigos del canal, bienvenidos al curso de botánica. Hoy les traemos el capítulo número 5 titulado Histología vegetal. Espero que les guste. Las plantas, a diferencia de los animales, carecen de órganos internos y por el contrario sus órganos son externos. Las funciones vitales de las plantas son desarrolladas por un conjunto de células que forman tejidos. Estos tejidos vegetales derivan por proliferación y diferenciación de una única célula llamada cigoto. En este capítulo vamos a conocer cuáles son estos tejidos vegetales y qué funciones desempeñan para el bienestar de la planta. Los tejidos vegetales suelen clasificarse tomando en cuenta la capacidad reproductiva del tejido y el grado de especialización de ese tejido. Normalmente se acostumbra clasificarlos en dos grupos. Un grupo de tejidos llamados embrionarios y tejidos adultos o definitivos. Vamos a estudiar en primer lugar los tejidos embrionarios. Los tejidos embrionarios, también conocidos con el nombre de tejidos meristemáticos, se caracterizan por que poseen células en constante división. Las células continuamente están que se dividen unas a otras. Los botánicos emplean una palabra, ¿no?, para referirse a esta capacidad. Se dice que son células totipotentes. Bien, el tejido meristemático o embrionario, a su vez, comprende los siguientes tipos de tejido. En primer lugar, el tejido meristemático primario. Y si hay primario, también hay meristemo secundario. Entonces vamos a conocer a cada uno de ellos y sus principales características para que ustedes puedan establecer las diferencias que existen entre ambos. Veamos entonces el meristemo primario. Meristemo primario. ¿Dónde se encuentra el meristemo primario? En los ápices de la planta. ¿Y qué son los ápices? Bueno, los ápices son las puntas. ¿Y cuáles son esas puntas? La punta del tallo y la punta de la raíz, ¿no? Entonces las puntas son los ápices. Ahí se encuentran las células del tejido meristemático primario. No solamente ahí, también en las yemas que brotan a lo largo de los tallos y ramas. ¿Cuál es la importancia de este tejido meristemático primario? El meristemo primario se encarga del crecimiento longitudinal, es decir, hace posible que la planta crezca a lo largo. Las características que poseen las células del tejido meristemático primario son las siguientes. Tal como estamos viendo en el gráfico, están formados por pequeñas células. Todas las células son pequeñitas y son isodiamétricas, es decir, tienen similar diámetro. Además que también poseen núcleo grande y, como ya hemos indicado, se encuentran en constante división mitótica. Bien, esas son las características entonces del meristemo primario. Vamos a conocer ahora a continuación el meristemo secundario o también llamado lateral. Su nombre también se le llama cambium. ¿Dónde se encuentra el cambium? Vamos a verlo entonces en una gráfica. Aquí tenemos un esquema de planta y, como ustedes están viendo, se ha hecho un pequeño corte en un segmento del tallo y de la raíz.
para poder ampliarlo. Al costado está la ampliación y ustedes pueden apreciar que a lo largo de la raíz y del tallo discurren un conjunto de células que forman el meristema secundario. El cambio puede ser a su vez de dos tipos, ¿no? Dos clases. Vamos a identificarlo en la siguiente gráfica. Tenemos en primer lugar un tipo de cambio llamado cambio vascular. Es un conjunto de células que están en constante división y que se encuentran entre los tejidos floema y xilema. El cambio vascular, las células del cambio vascular, al dividirse continuamente, van a formar nuevas células que luego madurarán y darán origen a los tejidos vasculares, que son dos, el floema y xilema. Además del cambio vascular, también tenemos otro tipo de cambio, el llamado cambio suberógeno o felógeno. Este cambio se encuentra en la peridermis y las células del cambio suberógeno, al dividirse, estas células resultantes van a originar al suber, ¿no? Y a la felodermis. Hablemos un poco del suber. El suber, vamos a ver acá en esta imagen, vemos una franja verde, que está ¿no? Una franja pintada de verde, y ahí vemos una flecha que señala a estas células, es el felógeno, ¿no? Este es el cambio suberógeno o felógeno. Cuando las células de este felógeno se dividen, van a originar hacia afuera a un conjunto de células llamadas suber, ¿no? Células que tienen acumulación en sus paredes celulares de una sustancia llamada suberina, la cual va a terminar acabando con la existencia de las células, ¿no? Entonces las células del suberofelema van a ser células muertas, pero no mueren por un gusto, sino que van a cumplir una función. Eso lo veremos más adelante. Ahora, las células del felógeno, al dividirse, esas células también hacia adentro forman la felodermis. La felodermis. Este conjunto de células que constituyen la felodermis, luego al diferenciarse, van a dar origen al tejido parenquimático y a los tejidos de soporte. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, pues el cambio suberógeno es muy importante porque sus células al madurar van a originar diversos tejidos, ¿no? Tanto hacia afuera del felógeno como hacia adentro. Los tejidos adultos o definitivos, ¿no? El primer tipo de tejido adulto definitivo que vamos a estudiar es el tejido protector. No sin antes señalar pues que todos los tejidos adultos que vamos a revisar a partir de este momento están conformados por células que provienen de las células meristemáticas. Lo único que ha pasado es que estas células resultantes o provenientes de los meristemos van a diferenciarse, ¿no? Van a alcanzar su desarrollo máximo y van a diferenciarse constituyendo pues tejidos con funciones específicas. Entonces empezamos con el tejido protector, el primer tipo de tejido adulto. Como su nombre lo indica, el tejido protector se encarga de proteger o recubrir superficies externas de órganos vegetales, tales como la raíz, el tallo y las hojas. En otras palabras, pues no hay órgano de la planta que no posea un tejido que lo proteja, que lo recubra, ¿no? El tejido protector puede ser de dos tipos. Vamos a ver el primer tipo, es el tejido epidérmico.
El tejido epidérmico, o simplemente epidermis, está formado por células vivas, incoloras, isodiamétricas y dispuestas en una sola capa, sin cloroplastos. Estas son las características generales de las células del tejido epidérmico. Además, pues, el tejido epidérmico se encuentra en mayor proporción en las plantas herbáceas, es decir, plantas que tienen un tallo ligero, ¿no? Color verde ligero, y que son hasta cierto punto flexibles. Vamos a analizar a continuación la epidermis de las hojas, ¿no? Si la epidermis está recubriendo las hojas, entonces las células epidérmicas, como usted podrá ver en la gráfica, están recubiertas por una capa lipídica llamada cutina. La cutina entonces es una capa de naturaleza grasosa que está recubriendo las células de la epidermis de las hojas. La función de esta cutina es la de impedir la excesiva desecación por pérdida de agua. Usted sabe muy bien que las hojas pues, constituyen una especie de pulmón de la planta, ya que por las hojas se pierde el agua en forma de vapor. Pero a la planta no le conviene, ¿no? Perder mucha agua. Entonces, para regular la cantidad de agua que se pierde, estas células epidérmicas se cubren con una capa de cutina. Bien, entonces, en conclusión, en las células epidérmicas de la hoja hay cutina, más en las células epidérmicas de la raíz, ahí sí no hay cutina. Y eso es fácil de entender porque la raíz está sumergida dentro de la tierra. Entonces no hay eh, el riesgo de que pierda agua por desecación. Ahora, vamos a ver a continuación unas modificaciones que ocurren en las células epidérmicas de las hojas. Bien, vamos a ver entonces esta gráfica y quisiera que le presten atención a las células epidérmicas que están recubriendo la superficie del embés. Bien, entonces en las células epidérmicas del embés de la hoja, que vendría, el embés es el reverso, bueno, de la hoja. El haz es la cara de la hoja que da al sol o que recibe los rayos del sol, y el en vez es la cara opuesta que generalmente está oculta, ¿no? O no recibe los rayos del sol. Entonces, en las células epidérmicas del en vez se encuentran un par de células epidérmicas modificadas y que constituyen el aparato estomático, simplemente los estomas, ¿no? Entonces vamos a analizar a los estomas. Ya, aquí tenemos entonces en esta gráfica, está representados los estomas, son dos células oclusivas en forma de pequeños frijolitos que tienen al medio un espacio libre llamado ostiolo. Ostiolo, ¿ya? Entonces las células, el estoma está formado por dos células oclusivas y un pequeño espacio libre, el ostiolo. Eh, los estomas sí poseen cloroplasto, a diferencia de las células epidérmicas que no tienen cloroplasto. Además, también poseen una gran vacuola, ¿no? Puede usted observarlo en la gráfica, ¿no? La vacuola eh, cumple la función de aumentar su volumen al llenarse de agua. Entonces, cuando la vacuola aumenta su volumen por llenado de agua, permite la abertura de las células estomáticas, dejando a la vista un espacio, ¿no? Ese espacio libre que es el ostiolo, pues. Entonces, esa es la manera como funcionan las células estomáticas, ¿no? Su regulación de abertura y cierre dependerá del factor temperatura, por ejemplo.
¿no? Si la temperatura es elevada, entonces las células estomáticas se cerrarán e impedirán que se pierda agua en forma de vapor, ¿no? Pero si hay excesiva agua en el suelo, entonces la planta tratará de expulsar esa agua por medio de la evaporación. Y es ahí entonces en que las células oclusivas de los estomas se abren. Entonces, en pocas palabras, pues los estomas juegan un rol muy importante en el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, como su nombre lo dice, es el proceso por el cual la planta toma un gas y a su vez elimina otro. Esto dependerá de las funciones que se lleven a cabo. Por ejemplo, si el intercambio gaseoso ocurre durante la fotosíntesis, entonces el gas que entra por los estomas es el CO2 y el gas que sale por los estomas es el oxígeno. Pero si el intercambio gaseoso ocurre durante la respiración, el CO2 es expulsado por los estomas y a su vez el oxígeno ingresa, ¿no? Son entonces dos funciones diferentes. Requieren pues un intercambio gaseoso específico. Ahora, vamos a ver a continuación la epidermis de la raíz. Veamos entonces algunos aspectos básicos de la epidermis de la raíz y que nos permitirán diferenciarlo con la epidermis de las hojas. Aquí tenemos un corte a la raíz, al lado izquierdo, ¿no? Un corte de la raíz. Estamos observando pues un anillo que está pintado de amarillo. Y si lo vemos a la derecha, ese anillo que circunda al córtex, ese anillo amarillo que circunda al córtex, a la derecha representaría la rizodermis, ¿no? La rizodermis. La rizodermis es un nombre específico que los botánicos emplean para poder designar a la epidermis de raíz, ¿eh? A la epidermis de raíz. Como usted podrá darse cuenta, pues las células epidérmicas de raíz o rizodermis carecen de cutina. No hay, mire el gráfico, ¿no? No hay, ¿ya? En cambio, en la epidermis de hojas, las células epidérmicas sí tenían una capa de cutina que las recubría. Bueno, entonces eso es lo más significativo de la epidermis en raíz. Además, también algunas células epidérmicas de la raíz se han modificado. Se han modificado para constituir los llamados pelos absorbentes. Los pelos absorbentes, entonces, son células epidérmicas modificadas cuya función es absorber el agua que está en el suelo. Bien, a continuación vamos a ver el segundo tipo de tejido protector. Si las plantas herbáceas poseen un tejido epidérmico, las plantas leñosas, como los arbustos y los árboles, tienen como tejido protector a la epidermis. La epidermis es una capa gruesa que la recubre. Está formado por tres clases de células. Las células suberosas, aquí en la gráfica a la izquierda, está señalado con la letra C, ¿no? Esa capa es la capa llamada suber o corcho, células muertas. Como ya dijimos anteriormente, estas células murieron porque sus paredes celulares se recubrieron con suber, ¿no? O sea que es una pared suberificada. Y este suber va obstaculizando los plasmodesmos propios de la pared celular, impidiendo pues que la célula pueda realizar intercambio molecular con otras células vecinas. De tal manera que al final, al no recibir los nutrientes específicos, la célula muere, ¿no? Pero como es de suponer,
así muertas, cumplen una función específica. Además de las células suberosas, la peridermis también posee o está conformada por células felógenas o simplemente felógeno o cavium suberógeno, que ya hemos explicado anteriormente cuál es su importancia. Y más externamente tenemos a el afelodermis. Esas sí son células vivas. Bien, entonces ahí tenemos la estructura, la composición de la peridermis, que es propio de las plantas leñosas. Con esto entonces terminaríamos el tejido protector, primer tejido adulto. Y ahora vamos a estudiar un segundo tipo de tejido adulto definitivo. Bien, a continuación vamos a analizar los tejidos de sostén o soporte. Los tejidos de sostén se encargan de formar el armazón o soporte de las plantas. Las plantas, a diferencia de los animales, no tienen un endoesqueleto, no tienen un esqueleto conformado por huesos que les permita mantener su posición erguida. Y entonces esta carencia es resuelta en las plantas con tejidos que van a cumplir esa función de resistencia y soporte. Estos tejidos de soporte son muy importantes ya que atenúan los efectos de los agentes mecánicos, ¿no? Llámese viento, el roce de los animales, etcétera, ¿no? Los tejidos de sostén o soporte son dos básicamente. El tejido colenquimático o simplemente colénquima y el esclerénquima. Vamos a analizar en primer lugar el colénquima. Bien, entonces veamos lo más importante acerca del colénquima. El colénquima es un tejido de soporte, ¿no?, que brinda sostén a tallos jóvenes o herbáceos. También lo encontramos en hojas y en pedúnculos florales. Esa es su ubicación. ¿Cómo está conformado las células del tejido colénquima? Está conformado por células vivas, ojo con ese detalle, células vivas alargadas, tal como lo está viendo en la figura. Células vivas alargadas y de paredes relativamente gruesas. Relativamente gruesas. El colénquima es, si bien es cierto que es un tejido de soporte, pero sin embargo no es un tejido duro, no, sino que posee cierto grado de flexibilidad, o mejor dicho, le otorga a la planta cierto grado de flexibilidad, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? ¿Cómo es posible que un tejido que sea de soporte, es decir, de sostén, de soporte a la planta, al mismo tiempo también conserve cierto grado de flexibilidad? La razón es muy simple, ¿no? En las paredes celulares se acumula celulosa, pero esta acumulación de celulosa se distribuye en forma desigual. ¿A qué me refiero? A que la celulosa se distribuye o se acumula con mayor cantidad en las esquinas de la célula, en las esquinas, en los ángulos, mientras que en aquellas zonas de la pared que no forman ángulos, no hay tanta celulosa. Entonces, esa es la razón por la cual pues, las células del colénquima eh, otorgan, otorgan, digamos, dureza, pero sin ser completamente duras, sino que poseen cierto grado de flexibilidad. Además de celulosa, también se acumulan en las paredes celulares sustancias pépticas, con un 45% aproximadamente, hemicelulosa en un 35% y celulosa en un 20%. El incremento del colénquima es aparentemente una respuesta a las condiciones ambientales. Es decir, pues, ¿no? Si el medio ambiente ofrece o proporciona ciertos factores que pudieran amenazar la estabilidad de la planta, entonces la planta misma va elaborando estas sustancias, ¿no?, que hemos mencionado y se irán acumulando en las esquinas de las células.
Es una respuesta al medio ambiente. Bien, entonces eso es lo correspondiente al colénquima. Vamos a estudiar a continuación el esclerénquima. El esclerénquima es el segundo tipo de tejido de sostén y posee ciertas características que la diferencian con respecto al colénquima. Vamos a analizar cuáles son. El esclerénquima forma el tejido de soporte en plantas adultas y, a diferencia del colénquima, el esclerénquima no es flexible, no es flexible, sino por el contrario, le da mayor consistencia a la planta, ¿ya? Mayor consistencia, mayor dureza, mayor rigidez. Bueno, ¿y a qué se debe esto? Se debe pues a que las células del esclerénquima acumulan no solamente celulosa, sino que también acumulan lignina. Lignina es otra sustancia química que las plantas elaboran. Y esta lignina, al acumularse de manera equitativa alrededor de toda la pared celular, esta lignina va a terminar matando a las células. ¿Ya? Va a terminar matando a las células. Por eso es que las células del esclerénquima son células muertas, ¿no? A diferencia de las células del colénquima, que tienen cierta, ¿no? O conservan sus funciones vitales, son vivas. Bien, entonces ahí tiene usted entonces una diferencia importante entre las células del esclerénquima y las células del colénquima. Las células del colénquima pueden ser de dos tipos. Un primer tipo de células colenquimáticas llamadas células pétreas o esclereidas. Células pétreas o esclereidas. Estas células pétreas son más o menos esféricas, tal como lo está viendo usted en la gráfica, ¿no? Eh, Estas células pétreas las encontramos generalmente en envolturas de frutos secos, tales como las pecanas y las castañas. Además, también las encontramos en semillas, tales como las semillas de aceituna, ¿no? Y en algunos casos en la parte carnosa de frutos, tales como frutos tipo pomo. El ejemplo clásico de un fruto tipo pomo son las peras de agua, por ejemplo. Entonces, ahí es donde encontramos a estas células pétreas o esclereidas. Además de las esclereidas, el segundo tipo de tejido esclerenquimático son el esclerénquima, ¿no? El esclerénquima es el segundo tipo de tejido eh, esclerenquimático. Las células o fibras de esclerénquima están conformadas por células alargadas, pero con cierto grado de estrechez, tal como estamos viendo en la gráfica, ¿no? Células alargadas y estrechas. Las células o fibras de esclerénquima se hallan muy difundidas en todos los tallos tipo tronco. ¿Ya? Donde usted vea una planta que tenga un tallo tipo tronco, ya sea un arbusto o un árbol, entonces usted sospeche que tienen esclerénquima. Bien, entonces eso es lo correspondiente pues a los tejidos de soporte. Vamos a estudiar a continuación el siguiente tipo de tejido adulto definitivo, los tejidos parenquimáticos o fundamentales. Importantísimo tejido vegetal. Acerca del tejido parenquimático o fundamental, podemos decir que es el tejido más abundante que hay en las plantas. De todos los tejidos que posee la planta, el tejido parenquimático es el más abundante de todos. Es el encargado de sintetizar
diversos compuestos orgánicos. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Las células del tejido parenquimático pueden elaborar diversos compuestos orgánicos útiles para la planta. Además, las células parenquimáticas poseen paredes delgadas con abundantes espacios. Bien, los tejidos parenquimáticos también se presentan en clases o tipos. Vamos a conocer a continuación cuáles son los diversos tipos de tejidos parenquimáticos. Fundamentalmente, los tejidos parenquimáticos son de dos tipos. El primero, el parénquima clorofiliano. Parénquima clorofiliano o simplemente llamado clorénquima. ¿Dónde encontramos al parénquima clorofiliano? Lo vamos a encontrar en el mesófilo de las hojas y tallos verdes. ¿Y por qué en el mesófilo de las hojas y tallos verdes? Porque justamente poseen harta cantidad de cloroplastos. Aquí vemos en la imagen, pues, células parenquimáticas que contienen en su interior gránulos de color verde. Bueno, esos gránulos de color verde son cloroplastos. Y los cloroplastos, como ya no es necesario señalarlo, los cloroplastos están en las hojas, ¿no? Por eso es que las hojas son verdes. Y también en los tallos verdes, ¿no? Como por ejemplo el tallo del perejil, del culantro, por mencionar solamente dos. Debido a que el parénquima clorofiliano posee células con gran cantidad de cloroplastos, es de entenderse fácilmente pues que el parénquima clorofiliano interviene activamente en la fotosíntesis. En la fotosíntesis. Acá vemos en esta gráfica pues se ha hecho un corte a la hoja y, ¿no? Vemos ese pequeño recuadro, que está señalando un segmento de la hoja y abajo está ampliado ese segmento. Hacia arriba tenemos la epidermis del haz y hacia abajo la epidermis del embés. Ya, eso no lo tome en cuenta. Lo que usted debe tomar en cuenta es todo el interior, todo el interior, todas las células que están entre la epidermis del haz y la epidermis del embés. Ya, todo ese conjunto de células forman el mesófilo de la hoja. Como usted está viendo en pantalla, pues, en el mesófilo de las hojas hay células, ¿no? Con forma distinta. Células parenquimáticas que tienen formas diferentes y que pueden ser reconocidas fácilmente al microscopio. Las células parenquimáticas en empalizada se caracterizan por ser células largas y que se ordenan, ¿no? Se ordenan unas a otras en forma regular. Debajo de las células parenquimáticas en empalizada encontramos al otro tipo de parénquima clorofiliano, el parénquima clorofiliano lagunar, que está conformado por células, ¿no? Ligeramente redondas, pero que además poseen o dejan pequeños espacios entre ellas, ¿no? No están dispuestas en forma regular. Esos son entonces los dos tipos de parénquima clorofiliano que se encuentran en el mesófilo de las hojas. Además del parénquima clorofiliano, también existe el segundo tipo de parénquima, el parénquima de reserva. Las células del parénquima de reserva o poseen la capacidad de elaborar diversos compuestos orgánicos y una vez que lo ha elaborado, los almacena, los guarda. Entonces dependiendo del tipo de sustancia orgánica que ha elaborado, entonces tendremos los siguientes tipos de parénquima de reserva. En primer lugar, el parénquima amiláceo. El primer tipo de parénquima de reserva es el parénquima amiláceo. Las células del parénquima amiláceo almacenan almidón, almacenan almidón. Acá entonces estamos viendo la imagen, pues, células parenquimáticas
¿no? Que contienen en su interior granos o acúmulos de almidón. El almidón es el carbohidrato que las plantas han almacenado y que es básicamente, ¿no?, proveniente de la glucosa elaborada por fotosíntesis. La planta hace su fotosíntesis y como resultado de la fotosíntesis elabora glucosa. Una parte de esa glucosa eh, la planta lo almacena, ¿no?, para cuando llegue el momento de usarlo, pero no lo almacena en forma de glucosa, sino en forma de almidón. Y eso es lo que estamos viendo acá entonces en las células del parénquima amiláceo. ¿Dónde encontramos, dónde encontramos parénquima amiláceo? Bueno, todas las plantas hacen fotosíntesis y todas elaboran o sintetizan su glucosa y luego esa parte de esa glucosa lo convierten en almidón. Pero hay algunas plantas que producen, ¿no?, o almacenan mayor cantidad de almidón que otras. Entonces vamos a mencionarlo. Acá vemos en la gráfica, pues, que el parénquima amiláceo lo podemos encontrar en mayor cantidad en la papa, ¿no?, en todos los diversos tipos de papa, también en el arroz y yuca. Arroz, yuca, camote, papa son los ejemplos clásicos de productos vegetales que poseen gran cantidad de almidón. A continuación vamos a ver otro tipo de parénquima reservante, el parénquima acuífero. Como su nombre lo indica, el parénquima acuífero es un parénquima que está diseñado almacenar agua, para almacenar agua, ¿no? Entonces, el agua, para algunas plantas, el agua es sumamente importante, porque si pierden el agua que absorben a través de sus raíces, corren el riesgo de secarse, sobre todo cuando estamos hablando, pues, de hábitats donde el agua escasea, como los desiertos, por ejemplo, los desiertos, ¿no?, o en los biomas del el chaparral, ¿no?, donde las precipitaciones son tan escasas a lo largo del año que la poca agua que cae tiene que ser cuidada muy celosamente por las plantas. Entonces, estas plantitas, ¿no?, ahí estamos viendo una imagen de un cactus, clásica planta que posee parénquima acuífero. Estas plantas entonces tienen que, o han adoptado una serie de modificaciones para que puedan cuidar la poca agua que cae en esos territorios. A la izquierda vemos las células que poseen una vacuola en su interior llena de agua, ¿no? Y a la derecha, pues, un ejemplo de planta con parénquima acuífero. Ejemplo de planta serían todas las cactáceas, ¿no? Todas las cactáceas y suculentas. Bien, a continuación vamos a ver el tercer tipo de parénquima reservante, que sería el parénquima aerífero. También, ¿no?, el nombre lo dice todo. Parénquima aerífero es el parénquima que se encarga de almacenar aire. Aire es creíble, plantas que almacenan aire. Sí, porque si no tienen ese aire, entonces no van a poder permanecer en su medio hábitat o en su hábitat adecuado. Y acá tenemos entonces en esta gráfica células que tienen formas ramificadas, células que están unidas entre ellas por sus extremos, dejando en su interior grandes cámaras aeríferas, grandes espacios. Esos espacios se llenan de aire. Ahora, ¿para qué? Vamos a ver la siguiente imagen. Acá tenemos nenúfares, que son clásicas plantas que poseen parénquima aerífero. Este parénquima aerífero le permite, pues, a los nenúfares flotar en el agua, ¿no? Y entonces, esa es la importancia de este parénquima, ¿no? Le permite a la planta que vive sobre un charco, sobre un estanque, flotar. Los nenúfares no son los únicos ejemplos de plantas con parénquima aerífero. También lo encontramos en la lenteja de agua, ¿no?
Esta plantita también posee bastante parénquima erica. Bueno, entonces de esta manera pues hemos terminado lo correspondiente al tejido parenquimático. Vamos a ver a continuación el otro tipo de tejido adulto. Tejidos de transporte o también llamados tejido vegetal. Los tejidos de transporte, como su nombre lo dice, transportan sustancias. ¿Cuáles son esos tejidos de transporte? Son dos, no hay más. Xilema y floema. Entonces vamos a conocer a continuación, vamos a describir a cada una de ellas y ustedes van a poder ir sacando sus conclusiones, ¿no? Acerca de las diferencias que hay entre xilema y floema. Empezamos con el xilema. El xilema conduce la savia bruta, es decir, el agua y las sales minerales disueltas, ¿no? Desde la raíz hasta las hojas. Desde la raíz hasta las hojas. Ese es el sentido en el cual conduce la savia bruta. En cambio, el floema conduce savia elaborada y lo conduce en todas las direcciones, desde las hojas a todos los órganos vegetales. Ahí tenemos entonces una primera diferencia entre ambos. Siguiente. Las células del xilema son células muertas. ¿Y por qué están muertas? Porque las paredes celulares se fueron recubriendo de lignina. Esta lignina terminó matando a las células, pues. Pero sin embargo, a pesar de que están muertas, cumplen la importante función de transportar a la savia bruta. La acumulación de lignina en la pared celular no es equitativa, sino que por el contrario es desigual. Y esta desigualdad de acumulación hace posible que existan diversas formas de acumulación en las paredes celulares, como por ejemplo lignina que se acumula en forma anular, o sea, en forma de anillos, en forma espiral, escaliforme, reticulada o en forma de punteada. Las células del xilema pueden ser de dos tipos, ¿no? Se les llama o son de dos tipos. Algunas células cilemáticas se les denomina tráqueas y a otras células cilemáticas se les llama traqueidas. Tráqueas o traqueidas. Las tráqueas están presentes en plantas como las angiospermas, que son la mayoría de plantas que nos rodean, mientras que las traqueidas están presentes en plantas gimnospermas, tales como pino, ¿no? En los mismos helechos también, que no son gimnospermas, sino que son pteridofitas, pero que sus células cinemáticas son del tipo traqueidas. Bien, ahora vamos a ver lo que pasa con las células del floema. Las células del floema, a diferencia de las células del xilema, sí están vivas. Sí están vivas. Las células del floema reciben el nombre de vasos liberianos. Vasos liberianos. Recuerda usted que las células del xilema se le llama vasos leñosos. En cambio, las células del xilema se les llama vasos liberianos. ¿Por qué vasos liberianos? Porque conducen la savia elaborada o liber también, pues no, así se le llama. Esa es la razón del nombre. Analicemos la figura, miren. Las células de los vasos liberianos, ¿no? Son células en forma cilíndrica y que están separadas unas a otras por un- una placa con huequitos, como por una coladera. Es una placa, esa placa se llama placa cribosa, placa cribosa. Esa es una diferencia importante, ¿no? Que la permite reconocer al microscopio. Pero, conjuntamente con estas células alargadas con placas cribosas,
También vienen acompañadas de una célula anexa, ¿no? Las células de los vasos liverianos vienen acompañadas con células anexas. Esta célula anexa se encarga de nutrir al vaso liveriano, ¿no? Se encarga de nutrirla al vaso liveriano. Bien, entonces ahí tenemos los dos tipos de tejido de transporte, xilema y floema. Vamos a ver a continuación el tejido secretor. El tejido secretor. Bueno, con respecto al tejido secretor, es importante señalar que es un tejido conformado ya sea por una sola célula o varias células. Ahí estamos viendo entonces el video, ¿no? En el cual pues hay una hojita que posee tejido secretor, ¿no? A la derecha estamos viendo una gráfica de las células que conforman este tejido. Entonces puede ser una sola célula o un conjunto de células. ¿De dónde provienen estas células que van a conformar el tejido secretor? Eh, Principalmente se originan a partir de la diferenciación de células de otros tejidos, tales como el tejido epidérmico o tejido parenquimático. Dos, además, el tejido secretor es un tejido diseñado para almacenar o secretar diversas sustancias. El tejido secretor se encarga entonces de almacenar o secretar diversas sustancias orgánicas que son producidas por la misma planta, ¿no? Estas sustancias orgánicas pueden ser sustancias de desecho o también pueden cumplir funciones protectoras. Entre las sustancias elaboradas por la planta podemos citar a las resinas, el látex, aceites esenciales, néctar, alcaninos, alcaloides, taninos o incluso el agua misma, ¿no? El agua misma. Las células del tejido secretor pueden ubicarse ya sea dentro de la planta o también afuera. Entonces, la posición que ocupan dentro de la planta ha servido para tenerlo en cuenta en una clasificación, aunque a continuación vamos a ver, ¿eh? Entonces vamos a estudiar a los diversos tipos de tejido secretor, ya sea que se encuentren afuera de la planta o dentro. Empezamos por las estructuras externas. En primer lugar mencionamos a los pelos o tricomas. Los pelos o tricomas son un tipo de tejido secretor que se origina por la diferenciación de ciertas células epidérmicas. Estos pelos o tricomas se ubican en pétalos de algunas plantas o también están recubriendo la superficie de hojas de algunas plantas. Cuando están presentes en los pelos, en los pétalos, estos pelos o tricomas almacenan sustancias que se encargan de darle la fragancia de las flores. Entonces, cuando esté caminando por la calle y pueda percibir en el aire el aroma de las flores, eso se debe a que esa planta posee en los pétalos de sus flores gran cantidad de pelos o tricomas. Vamos a ver a continuación un segundo ejemplo de estructura externa, ¿no? Los hidátodos. Los hidátodos. Los hidátodos son modificaciones de las hojas, de las hojas. Se localizan generalmente en los bordes o extremos de las hojas. También puede ser que se acumulen a lo largo de tallos verdes, ¿no? Pero generalmente los hidátodos los vamos a encontrar ubicados en los bordes
o extremos de las hojas. Y la función de los hidátodos es liberar el exceso de agua que ha acumulado la planta. A continuación vamos a ver a los nectarios. Los nectarios es una palabrita, ¿no?, que muy familiar. ¿Quién no ha podido percibir, ¿no? O tal vez alguien ha tenido la experiencia de arrancar una flor y ha podido ver que se libera una sustancia de aspecto lechoso y al probarlo siente un sabor dulce? Bueno, ese es el famoso néctar, el néctar. Y ese néctar proviene de los nectarios. Algunas plantas poseen nectarios, los cuales se encargan de elaborar carbohidratos. Bien, eso es lo correspondiente entonces a los nectarios. Vamos a ver ahora, eh, acá vemos una imagen también de otra imagen de nectario, ¿no?, con otra planta. Luego de los nectarios tenemos a los osmóforos. Osmóforos. Los osmóforos son un tipo de estructura externa, un tipo de tejido secretor externo que se encarga de producir sustancias aromáticas volátiles. Volátiles. Estas sustancias aromáticas volátiles son responsables del olor que algunas plantas emanan. El olor. La podemos encontrar, por ejemplo, en las orquídeas. Las orquídeas son un ejemplo clásico de plantas que poseen osmóforos. Osmóforos. Además de las orquídeas, también citamos como ejemplo de plantas a las aráceas o al narciso. Los homóforos generalmente se hallan en los pétalos de las flores. Bien, a continuación vamos a estudiar los tejidos secretores que se forman dentro de las plantas, ¿no? Y en primer lugar mencionamos a las células secretoras. A las células secretoras, algunos botánicos le llaman idioblastos. Estas células secretoras o idioblastos sintetizan y almacenan sustancias diversas, entre ellas, por ejemplo, resinas, mucílagos, aceites o incluso almacenan cristales, ¿no? Cristales, que son básicamente carbonatos, ¿no? Sustancias minerales de tipo carbonatos que algunas plantas elaboran como parte de su metabolismo y que se acumulan en el interior de ciertas células en forma de cristales. Entonces, aquí vemos entonces un ejemplo, mire la imagen, ahí tenemos una célula grande y en su interior hay un cristal de carbonato. El- de acuerdo pues con la forma del cristal, que se ha acumulado en el interior de las células, entonces estos cristales pueden tener o recibir diversos nombres, ¿no? Tales como drusas, si el cristal tiene forma de estrella de muchas puntas; prismas, de repente los cristales tienen forma de eh, palitos largos, ¿no?, acumulados, o un manojo de palitos largos, entonces ya ese cristal se llama rafidio. O de repente los cristales son diminutos, pequeñitos, y están esparcidos dentro de la célula como si fueran granos de arena, ¿no? Entonces arena cristalina, ¿ya? Bien, algunas plantas que elaboran estos cristales, ¿no? Son, por ejemplo, la tuna. La tuna es una planta que sintetiza gran cantidad de cristales. Otra planta similar es el ágave, ¿no? El ágave, la tuna, ¿no?, la sábila, son plantas que tienen estas células secretoras o idioblastos con cristales en su interior. Son los canales resiníferos. Canales resiníferos, o como algunos botánicos le llaman,
conductos resiníferos. Entonces, estos conductos resiníferos se formaron porque algunas células murieron y al morir ese espacio que ocupaban, ¿no? Ese espacio ahora ya es útil o sirve para la acumulación de diversas sustancias, tales como, por ejemplo, ocurre en el caso de los cítricos, ¿no? Limón, naranja, que son plantas pues, que tienen gran cantidad de conductos, ¿no? En los pinos, el árbol de pino también es otro gran ejemplo de planta que posee abundantes conductos resiníferos. Y finalmente cerramos con los tubos laticíferos. Tubos laticíferos. Los tubos laticíferos son estructuras internas que se encargan de acumular látex, ¿no? El látex es un líquido lechoso, ¿no? Con aspecto gomoso, ¿no? Que algunas plantas, tales como la amapola y el caucho, lo producen en mayor cantidad. Entonces, el agricultor o la persona encargada de esto hace un tajo, un corte en la corteza del árbol y el árbol empieza a destilar el látex. Ahí vemos entonces a la derecha cómo se está extrayendo látex. Los tubos laticíferos son células alargadas, justamente por eso tienen el nombre de tubos, ¿no? Y generalmente se encuentran, pues, entre las células parenquimáticas. Bueno, entonces, eso es todo con respecto a este capítulo y ya nos estaremos viendo en el siguiente.